Hola a todos, estoy aquí otra vez con Fonseca, que lo tengo castigado ahí de pie. Es que me he Yo no, bueno, acostumbrado, me he acostumbrado a grabarme de pie y me siento mucho más cómodo cuando me grabo de pie. Es como más fluido todo, no sé. sí, a ver, a lo mejor no te limita tanto el estar en una silla, puedes tener más movilidad. Y bueno, como veis en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de algo que, bueno, algo que sí que de lo que se habla, pero que todos estamos pendientes a ver qué dice China sobre todo esto, porque tiene una posición un poco que sí o no, un poco le da la razón a Ucrania, luego dice que le parece mal lo de Rusia. Yo tengo personalmente la sensación de que a Xi Jinping que esto no le hace gracia alguna. No sé si concuerdas con esto, No. porque evidentemente China tiene sus problemas económicos, con lo de Evergrande, también ahora repuntos de casos del COVID. ¿Crees que realmente, lo que digo, que China está como de manos atadas en este conflicto? A ver, no creo que esté de manos atadas. O sea, Mm. quiero decir, yo creo que aquí se juntan dos factores importantes, o incluso si quieres tres. El primero, a China esta guerra no le importa. O sea, quiero decir, lo que ocurra en Ucrania o deje de ocurrir a China realmente no le afecta en absoluto. China no tiene negocios con Ucrania, les pilla muy lejos. Entonces no es para ellos un movimiento que digas, no es que amenaza sus territorios, su economía, no. Dos, China y Rusia, por un lado, estarían llamados, así a priori, parece que están llamados a entenderse. Espera un momento que voy a quitar el sonido del móvil. Parecería que China y Rusia están llamados a entenderse, pero realmente las relaciones entre China y Rusia nunca han sido buenas. De hecho, bueno, esto no se suele contar, pero existió durante la época soviética una guerra fría dentro del bloque soviético entre China y Rusia. Y de hecho, la frontera entre China y la Unión Soviética, que eran, creo que en aquel entonces eran más de 6.000 kilómetros de frontera, estaba totalmente militarizada. O sea, no eran aliados. Y de hecho, incluso llegaron a tener sus propias guerras proxy. Todos conocemos la guerra de Vietnam, de la que has oído hablar mil veces, o sea, la guerra de Vietnam, la de los años 60, donde Estados Unidos participa. Pero es que después hay una segunda guerra de Vietnam. Vietnam ha tenido dos guerras, una detrás de otra. Y en la segunda guerra de Vietnam, China combate contra Camboya, Camboya estando apoyada por China. No, perdón, Vietnam combate contra Camboya, Camboya estando apoyada por China y Vietnam estando apoyada por la Unión Soviética. O sea, ya han tenido sus guerras proxy. Y después de la Unión Soviética, China ha intentado acercarse a Rusia y Rusia ha intentado acercarse a China militarmente, económicamente. Efectivamente, han incrementado muchísimo su relación comercial, la han mejorado, pero tienen un montón de problemas, conflictos territoriales en Asia Central. Y además, no, es verdad que se pueden complementar muy bien porque China tiene la tecnología, pero le faltan los recursos naturales, mientras que Rusia tiene los recursos naturales, le falta la tecnología, pero no llegan a entenderse bien. Y de hecho, fíjate una cosa curiosa, casi todos los rusos que ahora mismo están abandonando Rusia, que esto vamos a hablar de ello pronto en VisualPolitik, casi todos los rusos que están abandonando Rusia van a la India, van a Kazajistán, pero no van a China, porque es que ni siquiera culturalmente se entienden bien. Con lo Hombre, cual, a ver, también irte de Rusia a China es ir de Guatemala a Guatepeor, básicamente. que va, todo lo contrario. Hombre, vamos a ver, irte de Rusia a China, China es una economía que está Sí, creciendo, no me que refería tanto por la economía, sino a nivel política. O sea, al final es de una dictadura a otra, te vas. sí, pero bueno, no deja de ser un país mucho más próspero. O sea, podrían ir, muchos están yendo a Kazajistán. Kazajistán no es una dictadura, no es una democracia, No ni sé, muchísimo también es menos. verdad. O sea, el ruso ahora mismo prefiere irse a Kazajistán antes que irse a China. En buena medida también porque en Kazajistán hablan ruso y en China no. Pero entiendes lo que te quiero decir. Sí. Y luego hay un tercer factor, que es cómo puede, por un lado, cómo puede China beneficiarse de esto y cómo esto, el tema de Ucrania, le sirve a China también un poco para ver qué podría pasar si quisieran invadir Taiwán. Entonces yo creo que China está, por un lado, esperando, es que realmente, si te pones en la mentalidad de Xi Jinping y en la mentalidad del Partido Comunista Chino, lo mejor que puedes hacer es no meterte, sentarte y esperar, ver qué pasa. Primero,
ver si realmente es tan fácil como parece invadir un país más pequeño. Porque claro, en cierto modo hay un paralelismo, todos lo estamos viendo, ¿no? El paralelismo entre Ucrania y Taiwán. Ambos son países relativamente pequeños que viven cerca de una gran potencia que les quiere anexionar, que tarde o temprano, si pudieran, lo invadirían. En el caso de Ucrania con Rusia, pues lo han hecho. Entonces ahora podemos, esto a China le sirve un poco para ver qué podría pasar si ellos quisieran invadir Taiwán. Con lo cual, para ellos les viene bien, en cierto modo, decir, bueno, mira, esto nos sirve para ver qué lecciones podemos aprender. Y segundo, y esta es la hipótesis que yo tengo y la hipótesis que hemos defendido un poco en el último vídeo de VisualPolitik, pero que puede cambiar, ¿vale? O sea, esto por ahora es simplemente, ¿entiendes? No, no lo puedo predecir, es un poco intentar imaginar qué creo que puede estar pasando. Yo creo que a China esto le viene muy bien como una oportunidad, porque lo que he dicho antes, China tiene tecnología, pero le faltan recursos naturales. Rusia tiene recursos naturales, pero le falta tecnología. Durante años, realmente no han sido capaces de ponerse de acuerdo y han tenido un montón de conflictos diplomáticos de los que hemos hablado muchas veces en VisualPolitik. Sin embargo, ahora la situación cambia, porque ahora Rusia está derruida, o sea, está a punto de convertirse en la nueva Corea del Norte, prácticamente. No tanto, pero más o menos. Y China mantiene su peso en la economía mundial, sigue teniendo empresas punteras, sigue teniendo tecnología, sigue teniendo dinero, con lo cual en un momento, dentro de 1, 2, 3 años, China va a poder llegar a Rusia y hacer lo que nosotros llamamos la diplomacia del sugar daddy, que ya sabes cómo funciona. China dice, uy, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Dinero. No te preocupes, yo te presto dinero. Encima, en principio no te voy a poner condiciones muy draconianas. Ahora, eso sí, en el momento en el cual estés desesperado y me lo tengas que devolver, las condiciones las pongo yo. Y a lo mejor no son condiciones económicas, pero sí pueden ser condiciones políticas. Y ahí es cuando China podría llegar a un momento donde se quedara con ciertos activos de Rusia. Me refiero a plataformas petrolíferas, explotaciones de gas, ciertos puertos estratégicos, incluso, voy a decir una barbaridad, pero quedarse con ciertas partes de Gazprom o de Rosneft o de alguna de estos grandes gigantes energéticos rusos. No me parecería nada raro que dentro de 4 o 5 años China llegara a no incautar, pero simplemente quedarse con grandes activos del Estado ruso o de las empresas satélite del Estado ruso. Y si no llegan a ese nivel, lo que desde luego van a poder conseguir es recursos naturales a precio de saldo. Porque son los únicos que pueden comprarle a Rusia. Sí. Y también, mira, ya que estás hablando del tema de Taiwán, ¿crees que este conflicto también perjudica en algún modo las intenciones de China? Porque el bloque occidental va a intentar, en buena medida, independizarse de todo el otro bloque. Entonces, una de las armas que tenía China precisamente era que, oye, dependéis de mí. O sea, como le vendáis armamento a Taiwán o le vendáis o hagáis algo que no me gusta, pues os corto, bueno, o sea, os pongo alguna sanción económica. Entonces, ¿podría perjudicar en cierto modo este conflicto y reducir esa fuerza de presión que tenía China sobre Occidente? Fíjate, yo creo que todo lo contrario. A ver, de nuevo, aquí estamos hablando de futuribles. A lo mejor dentro de 3 meses nos encontramos con que China está invadiendo Taiwán, ¿me entiendes? Sí, Pero sí. sí que creo que esta guerra de Ucrania pone de manifiesto 2 cosas. Una, que Occidente sí que es capaz de cerrar filas en torno a un principio, una idea, defender los valores democráticos. O sea, estamos hablando ahora mismo de que todos los países de Europa y Estados Unidos nos hemos puesto de acuerdo para defender nuestro estilo de vida, nuestros valores democráticos y atacar a alguien que consideramos que es un enemigo de toda esa ideología, que podríamos llamar la democracia liberal. Ojo, cuando hablo de democracia liberal no me refiero al liberalismo austriaco, sino a bueno, lo que tenemos en Europa y en Estados Unidos, en Japón, en general en eso que llamamos Occidente, ¿no? O sea, un sistema donde hay, pues, la gente vota, hay derechos políticos, hay derechos individuales, el gobierno no puede meterse en tu casa si no le permites entrar. O sea, bueno, pues ese estado de derechos y garantías que en general tenemos en Occidente y en Rusia no lo han tenido. Y no lo han tenido realmente nunca. A lo mejor en algún pequeño periodo muy concreto,
los primeros años de Putin podríamos decir que había cierto intento de ser una democracia, pero realmente nunca llegó a materializarse como, bueno, como el sistema que tenemos en España, por ejemplo. Entonces, eso por un lado. Y segundo, pone de manifiesto que invadir un país no es tan fácil. O sea, tú piensas que aquí la jugada, creo que a estas alturas ya todos podemos decirlo y es una forma de analizarlo bastante acertada, creo que es la forma de analizarlo. Putin al principio que pensaba que él podría llegar a Ucrania y en 3 días mandaba los tanques a Kiev, el gobierno capitulaba, ponían un gobierno títere, Santas Pascuas, se acabó. Lo mismo que pasó, por ejemplo, aquí en República Checa, en Praga. Bueno, para quien no lo sepa, yo estoy ahí grabando ahora mismo desde República Checa, desde Praga, más concretamente, en Praga en 1968. Rusia puso los tanques, en 2 días el gobierno capituló, pusieron un gobierno títere y invadieron el país durante 20 años, sin realmente llegar a pegar ni un solo tiro, porque, claro, la diferencia, el balance de fuerzas era tan desigual que los checoslovacos en aquel momento dijeron, es que ¿qué resistencia vamos a ofrecer? Ahora ha sido todo lo contrario, ¿no? Llega el ejército ruso, el gobierno ucraniano opone resistencia, toda la sociedad ucraniana se vuelca en esta guerra. Ahora mismo todos los ucranianos tienen un rifle en casa y están... El ejército que está intentando tomar Mariupol, por ejemplo, ahora mismo, incluso en una situación tan desesperada como la que viven en Mariupol, tienen que ir calle por calle. Y es que en cualquier ventana hay una viejecita con un rifle disparando. Claro, puedes matarla fácilmente, pero a lo mejor antes de que la mates ha matado a un soldado, ¿sabes? Entonces es muy difícil invadir una ciudad, invadir un país si ese país no quiere dejarse invadir. Con lo cual, en el caso de Rusia y Ucrania, el balance de fuerzas era extremadamente desigual. Ucrania al principio parecía que no tenía nada y Rusia parecía que lo tenía todo. Y sin embargo, pues ya ves lo que ha pasado. En el caso de Taiwán, estamos hablando de una situación muchísimo más problemática para China. Porque en el caso de Taiwán, de entrada el balance de fuerzas no es tan desigual. Taiwán es una economía hiperdesarrollada, tiene ejército, de hecho ahora mismo están empezando a considerar poner servicio militar obligatorio, tienen un ejército muy bien preparado, tienen armamento de primera generación, cosa que Ucrania no tiene o no tenía. Llevan años entrenándose para esto, llevan décadas entrenándose para esto. Tienen un sector tecnológico muy importante. Están apoyados por todos los países de alrededor, por Japón, por, en cierto modo, probablemente la India, por supuesto por Australia, Nueva Zelanda. O sea, ahora mismo se está creando una especie de lo que hemos hablado muchas veces en VisualPolitik. Ojo con el AUKUS. El AUKUS es un intento de Biden de crear una OTAN asiática. Entonces, Taiwán, punto número 1, tiene mucha más capacidad tecnológica y armamentística de la que tiene Ucrania. 2, está apoyada por casi todas las grandes potencias prooccidentales que hay en la zona. 3, es una isla. Claro, tú piénsalo así, Artem. Invadir Ucrania, en cierto modo, podría ser relativamente fácil. Cuando digo fácil, ponedle todas las comillas que queráis, ¿vale? Pero tú piensas que cuando Putin invade Ucrania, él tiene control sobre Crimea, toda la parte sur de Ucrania, todos los puertos están controlados por Putin, por lo menos los de Crimea, lo cual le permite una ventaja logística tremenda, por eso la guerra en el flanco sur está avanzando mucho más rápida que en el flanco norte. Además, media Ucrania está haciendo frontera con Rusia, con lo cual lo que tienes que hacer es poner tropas en la frontera con Rusia y mandarlas, cruzar la frontera y ya está. Y además, encima, tiene un estado títere, que es Bielorrusia, que también le está ayudando. Con lo cual, él puede entrar por Ucrania por prácticamente todos los flancos sin tener que hacer ningún esfuerzo. En el caso de Taiwán, estamos hablando de una isla. ¡Ojo! Invadir una isla es mucho más complicado porque ¿cómo entras con el ejército? Ahí no puedes entrar de forma terrestre. Tienes que enviar buques, tienes que enviar aviones. Claro, Taiwán está muy preparada para que cuando lleguen esos buques, esos aviones, no estén precisamente recibiéndoles con los brazos abiertos. Sí, de hecho, justo estaba viendo Entonces, hoy un vídeo de Yago, de cosas militares, precisamente de cómo está formada la defensa de Taiwán, que evidentemente es todo lo que tú has dicho, una economía mucho más preparada para... Bueno, también China está más preparada que Rusia, pero
el Sí que es balance no verdad, es tan desigual. China tiene un ejército mucho más avanzado tecnológicamente. De hecho, incluso, mira, vamos a dejar un momento los números por un lado, que en estos casos de guerra, bueno, los números yo creo que no son del todo fiables porque los propios gobiernos son los primeros interesados en no mostrar todo lo que tienen. Pero, fíjate, a mí con Rusia, cuando empezó esta guerra, incluso antes, nosotros en VisualPolitik muchas veces hablábamos de, bueno, pues de cómo el ejército ruso se está modernizando, cómo Putin ha invertido prácticamente todo su capital político en militarizar la sociedad, en crear incluso esas juventudes putinianas, que por cierto, los paralelismos con Hitler en este caso es que son tan obvios a veces que me fascina que tengan el cuajo de hablar de nazis en Ucrania, cuando Putin tiene unas juventudes, una especie de juventudes hitlerianas versión millennial, Sí, me vi ese tiene... vídeo. Sí, es que es terrorífico, o sea, nosotros muchas veces en VisualPolitik, claro, cuando hacemos los vídeos, pues no queremos decir barbaridades o cosas que puedan sonar muy bestias, porque, claro, pues tampoco es nuestro estilo de comunicar, ¿no? Pero cuando escribes el vídeo, cuando preparas esos vídeos y tal, dices, joder, es que realmente los paralelismos con Hitler son casi Sí, sí. calcados a veces. Además, en Rusia la segunda, bueno, después de Año Nuevo, la segunda fiesta más grande del año es el 9 de mayo, que es el día de la victoria, El la día de la Segunda Guerra victoria. Mundial. Y os aseguro que las cosas que se montan ahí durante esa celebración es alucinante. Que si desfiles, que si banderas. O sea, es un día en el que se exalta el patriotismo. Bueno, el patriotismo en el sentido, vamos a decirlo, malo, entre comillas. O sea, se Hmm. exalta esa. De que, claro, de que los rusos hemos ganado la Segunda Guerra Mundial, que no sé qué, o sea, que claro, en su día cuando yo vivía en Rusia, bueno, evidentemente era pequeño, no me daba cuenta, pero claro, ahora lo estoy viendo y yo la última vez que fui a Rusia tuve un choque cultural bastante fuerte de decir, hostia, vaya diferencia de ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? 2020, Ah, justo 2020, o sea, antes antes de de la la pandemia. pandemia. Mm. Y ya notabas ese... ¿Ibas a menudo o...? No iba a menudo. O sea, antes de eso fui en 2014 Ah, y vale. antes, o sea, en 2008 cuando me fui, pero fui en 2020 y claro, el choque cultural, tanto en la televisión, cuando empezaba a ver la tele, digo, hostia, tú vaya cosas están diciendo, o hablando con la gente, y notaba ese cambio cultural tremendo que había entre Europa y Rusia. Es Así que, que sí, o sea, yo he conocido muchos rusos. Es un país que, bueno, nunca he estado, pero bueno, tengo muchos amigos rusos y bueno, es una cultura muy interesante, muy curiosa, pero sí que es verdad que tiene a veces ese ultranacionalismo que dices, ojo, que esto, no sé cómo decirte, si le si lo utilizas para el mal, puedes hacer mucho mal. Y creo que es lo que estamos viendo. Pero bueno, al margen de eso, vale. Putin, hablábamos de que Putin está modernizando el ejército, militarizando la sociedad. Y yo siempre pensaba en el. ¿Sabes? Esta duda que siempre te queda ahí, que dices, no tengo datos para demostrarlo, pero a mí no me encaja. Vamos a ver, una sociedad, un país que es incapaz de exportar nada que no sean recursos naturales, que no hacen móviles, que no hacen coches, que no hacen nada tecnológico. O sea, empresas tecnológicas competitivas rusas, hombre, pues a lo mejor el antivirus Kaspersky y poco más. O sea, nadie utiliza nada tecnológico que venga de Rusia. A no ser que lo esté buscando. No, a lo mejor pues tú utilizas Yandex porque yo qué sé, pues te has acostumbrado a utilizarlo. O tienes alguna de estas redes sociales, creo que es Vitec, ¿no? No, VK, VK. U- o Telegram, bueno, VK, ¿no? Telegram, Es el sí, Facebook ruso. A lo sí, mejor VK. lo utilizas, pues, porque yo qué sé, pues, para hablar con tu abuela o para hablar con tus amigos rusos, pero si no, nadie utiliza tecnología rusa per se, ni a nivel usuario ni a nivel profesional. Muy pocas empresas tienen alguna solución tecnológica rusa, no, utilizamos Microsoft, utilizamos SharePoint, utilizamos ese tipo de cosas, no utilizamos nada ruso. Entonces, y es curioso porque incluso un país como Hungría sí que tiene, bueno, pues sus empresas, por ejemplo, Archicad es húngaro, no hay ningún Archicad ruso.
salvo empresas de petróleo. O sea, un país que es incapaz de crear nada tecnológico que sea competitivo a nivel internacional, ¿cómo es posible que sean capaces de crear armamento, que es uno de los sectores más tecnológicos y más competitivos que existen en el planeta, un armamento comparable con el de Estados Unidos o cualquier país europeo? Me cuesta mucho creérmelo. Sí, sobre el papel pues podrán decir que tienen lo que tú quieras, pero sobre el papel me cuesta mucho creerlo. Y me cuesta mucho creer que un país que es incapaz de organizar empresas que sean competitivas es capaz de organizar un ejército que sea competitivo. En el caso de China es distinto, porque en el caso de China sí que son capaces de producir móviles, son capaces de producir ordenadores, son capaces de producir toda clase de tecnología. Ahora mismo con el coche eléctrico, pues en muchos aspectos están ganando la carrera a las empresas occidentales. Y ahí sí que me puedo creer que tengan armamento de primera generación. Pero es que, claro, de nuevo, Taiwán no es Ucrania. Es que si está demostrándose casi imposible invadir Ucrania, invadir Taiwán no te quiero ni contar. Es una isla, es muchísimo más rico, tiene muchísima más tecnología, está mucho más preparada. Rusia, no te olvides que hasta el año 2014, incluso me atrevería a decir que hasta el año 2016-17, no tenía ejército. O sea, eran 2 y el tambor. Sí, y a pesar de que había mili obligatoria. Sí, pero es que si Sí, tienes sí, un no digo, a ejército pesar de corrupto eso. donde la empresa Que que de hecho, está dedicada a fabricar tanques no los fabrica porque el dueño se está llevando dinero por aquí, dinero por allá, pues claro, al final es que sí, tendrás mili obligatoria, muy bien, sí. Tienes carne de bueno, que cañón. hablando de mili obligatoria, también he estado hablándolo con mi padre y demás, que hablan con los que lo hacen ahora y dicen que también que hay una diferencia entre la mili antes y la mili ahora, que la mili de ahora es la risa ahí. Y que ya no es ese mito de una mili dura, soviética, que ya todo eso no es así. Que además creo que se ha reducido de 2 años a uno. No, eso no, ¿En Ucrania o en Rusia? no, en Rusia. Ah, en No, Rusia. no, en Rusia, me parece, o sea, ahora eso no me acuerdo de memoria, pero vamos, que es mucho más laxo ahora la mili ahí también. Pues mira. O sea, Hombre, me lo puedo creer, porque también una sociedad que ve Rusia al final, pues por mucho choque cultural que tuvieras, estaba occidentalizando en cierto modo, ¿no? mm, Ya tenías una clase media que se tomaba su café en el Starbucks, que jugaba videojuegos. Claro, una persona que está estudiando en la universidad, que tiene planes de vida, decirle que ahora te vas a pasar 2 años de tu vida por narices entrenando para combatir en una guerra, bueno, no es tan fácil como hacerlo en la época soviética, supongo. Que, bueno, pues es que era o haces la mili o trabajas donde te digamos que tienes que trabajar, claro. bueno, a ver, vamos a recapitular otra vez que nos vamos entre Rusia, entre China, Sí, que nos vamos vamos dando aquí. saltos. Bueno, no, tampoco pasa nada. Claro, entonces, eh, para, claro, es que a ver, yo a lo mejor no lo tengo tan claro que China saque más positivo que negativo de esto, porque, bueno, negativo en el sentido de lo que tú has dicho, que ve que invadir Taiwán no va a ser tan fácil, pero también creo que el bloque occidental va a tener también mucho más cuidado con China desde ahora, o sea, más del que está teniendo desde lo de Hong Kong y demás Sí. cosas. No, y yo creo que esto en general sí que cambia totalmente la lógica mundial. O sea, no sé cómo decirte, esa mentalidad que hemos tenido hasta hace 3 años, donde, bueno, pues comerciábamos con todo el mundo, comprábamos productos de China, productos de Japón, productos de donde fuera, y vivíamos realmente en un capitalismo global, donde confiábamos en gobiernos que no nos gustaban, que no eran democráticos, pero bueno, entendíamos que a la hora de comerciar, si son capaces de desarrollar un producto competitivo, ¿por qué no? ¿Por qué no lo vamos a comprar? Esa lógica ahora está cambiando, porque ahora también no solamente es ya. Claro, cuando hablamos de sanciones, por ejemplo, cuando hablamos de las sanciones comerciales a Rusia o de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, muchas veces se nos olvida pensar también no solo en el aspecto político, sino en el aspecto empresarial. Si tú ahora mismo eres un empresario y quieres abrir una fábrica en China, antes
nunca te planteabas el riesgo geopolítico. Decías, bueno, si todo el mundo lo está haciendo, pues yo también abro una fábrica aquí y ¿qué va a pasar? Ahora ya dices, ojo, cuidado, que a lo mejor dentro de un año también ponen sanciones comerciales a China y esas sanciones me pueden afectar a mí. Entonces, a lo mejor ya no te planteas montar la fábrica en China, sino que la montas en otro sitio. A ser posible que esté en Europa o en México, ¿sabes? Entonces, yo eso sí que creo que no se ha acabado esa confianza que teníamos, ese mundo donde todos confiábamos con todos y que realmente era un mundo maravilloso. O sea, es que ahora vamos a... En cierto modo soy un poco pesimista. Yo creo que ahora vamos a mirar a cómo era el mundo en 2019 y en 2018 y diremos, jo, y nos quejábamos de los problemas, ¿eh? Sí. Y nos parecía que con lo bien que estábamos, con lo... Ha habido un momento donde hemos estado en lo más cercano a todos dados de la mano cantando el Kumbaya, diciendo, ¿para qué queremos tener ejércitos si ya no hay guerras? ¿Para qué queremos, si ya el hambre en el mundo está desapareciendo, ya no hay pobreza, ya incluso África está empezando a crecer? Y ahora esta lógica, pues, por desgracia, está cambiando. Porque ahora ya, pues, claro, Sí, volvemos a una guerra entre fría lo del con año Rusia. pasado, lo de todo está ahora. Bueno, ya en 2023, es que ya no sé qué esperarme, que caiga un meteorito con lo que está pasando en esta década, porque. Sí, sí, sí. O sea, O sea, no sé claro, cómo terminaremos, pero sí que veo un poco, por hacer un paralelismo a veces, con los años 40 del siglo XX, Rusia podría ser lo que Alemania fue en 1939 y China es lo que Rusia era en 1939. Ese antagonista que todavía no te plantea una crisis existencial porque no te está atacando, pero del que no te fías y con el que dices, bueno, ojo, cuidado, lejos, lejos y compitiendo en el armamento. Porque claro, ahora todos los ejércitos europeos, por supuesto, Australia, Japón, Nueva Zelanda, todo Occidente se va a rearmar. Vamos a empezar a comprar más armamento. Ahora vienen pues eso, los tiempos de la Guerra Fría, donde había un montón de investigación en tecnología militar. Volvemos a eso. Y no solamente está preparado para defenderse del ataque de Rusia, sino también para defenderse del ataque de China y de la posible invasión de Taiwán. sí, Entonces, que sí. esto va a ser, lo de Taiwán va a ser el tema de los próximos, bueno, los próximos años y, bueno, en caso de Estados Unidos, porque precisamente Estados Unidos en estos años se ha girado de Europa y está mirando exclusivamente ahí, bueno, lógico, en Taiwán, porque es la gran apuesta china, que bueno, supongo que tenéis un montón de vídeos hablando de por qué realmente les interesa a China Taiwán, porque muchos piensan, oye, es una isla pequeña que le interesa ahí. Pues, bueno, también creo que hay mucho tema histórico, Claro, es líos. que también hay una cosa que nos cuesta entender muchas veces, incluso nosotros cuando hacemos nuestros análisis en VisualPolitik. Y de nuevo, aquí es donde empiezas a darte cuenta de que por desgracia sí que hay un nosotros frente a ellos. Y esto es una cosa que, te lo voy a decir, es algo muy personal, no solo me representa a mí, no es, probablemente mis compañeros a lo mejor no estarían de acuerdo y probablemente cambie de opinión, pero mira, yo durante muchos años, hasta el último mes, no me gustaba hablar de Occidente, porque yo decía, bueno, ¿qué es Occidente? Si nadie sabe muy bien. Latinoamérica forma parte de Occidente, Japón forma parte de Occidente. ¿Qué es Occidente? Las democracias, es el mundo cristiano, es el mundo... ¿Qué es exactamente Occidente? Si ya realmente McDonald's hay en todas partes, hay países que tienen una tradición histórica totalmente distinta de la nuestra y son más próximos culturalmente a nosotros que otros que sí que tienen una cultura cristiana, por ejemplo. O sea, no sé, yo me siento más próximo a un japonés que a un venezolano. Aunque hablemos el mismo idioma, el venezolano y yo, pero es que venimos de sistemas políticos. El estilo de vida de un japonés se parece más al mío que el estilo de vida de un venezolano.
por mucho que tengamos la misma cultura, el mismo tal. Y ojo, lo siento mucho, esto no es una ofensa a los venezolanos, ni muchísimo menos, pero creo que en principio estaríamos todos de acuerdo en que, bueno, pues hay una noción, pero en general es que no estaba muy claro qué era Occidente. Ahora con esta crisis me doy cuenta de que sí que hay una pequeña noción que nos une a todas las democracias occidentales, más o menos, y no democracias occidentales también, porque Singapur, pues una democracia tampoco es que sea. Y es, somos individualistas. Cuando digo individualistas no me refiero a que todos nos hayamos leído a Ayn Rand, no. Cuando hablo de individualismo me refiero a que entendemos que el rol del gobierno es ayudarte a tener una mejor vida, a ti como individuo. O sea, tú como individuo esperas que tu gobierno, me da igual, el que vea este vídeo desde España, incluso desde Colombia, desde Argentina, desde Estados Unidos, todos nosotros esperamos que el gobierno tiene que darnos bienestar, mejor sanidad, que no haya paro, que los sueldos sean más altos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y pensamos que todos los gobiernos tienen que ir con esa mentalidad. Eso es individualismo. Eso es decir, bueno, ¿qué hay de lo mío? Oye, que la gasolina no puede bajar, no puede subir de precio. Oye, que tenemos mucho paro. Oye, pero hay otra mentalidad que es la mentalidad verdaderamente colectivista. Cuando hablamos del colectivismo, muchas veces la gente piensa que el colectivismo es todos nos damos de la mano y cantamos el Kumbaya. No. El colectivismo consiste en asumir que hay una realidad por encima de ti mismo, más grande que tú mismo, llámalo la patria, la familia, la hermandad religiosa, la nación, como lo quieras llamar. Hay un colectivo más importante que tú y que te da cierto sentido a tu vida. Entonces, una persona realmente, verdaderamente colectivista no está preguntándole a Putin ahora, oiga, ¿qué hay de lo mío? Oye, que es que ahora tenemos paro. No, el colectivista está pensando, ¿esto cómo va a afectar a esa entidad colectiva simbólica que es Rusia? Claro, si lo ves bajo esa perspectiva, por ejemplo, lo que está haciendo Putin no es tan ridículo. Porque Putin lo que está diciendo es, vamos a ver, yo heredé un país que se estaba desintegrando por todos los lados. Acababa de perder Ucrania, Bielorrusia, los Bálticos, se había desintegrado la Unión Soviética y la propia Rusia se estaba desintegrando. Tenía un montón de crisis en Chechenia, por ejemplo. Y él no solamente ha conseguido apaciguar la crisis chechena, que tú lo sabes muy bien, Artem, tú no vivías en Rusia, pero me imagino que tu familia sí. Sabes lo que supuso pues, todos los terroristas chechenos, el secuestro aquel del teatro Era un teatro en Moscú, ¿no? Sí. Cuando secuestraron, tomaron como 50 rehenes, una cosa así. Fue una crisis existencial para Rusia. Y ha devuelto un país que ha recuperado el control de ciertas zonas de Georgia, el control de ciertas zonas de Ucrania, que tiene una influencia mucho más palpable en Asia Central y que incluso ahora pues probablemente se haga con ciertas partes de Ucrania. Ha conseguido hacer que Rusia físicamente sea más grande y que nadie discuta la integridad territorial de la madre Rusia. ¿Que la gente es más pobre? Pues sí, pero tú cuando estudias la historia de Pedro el Grande, nadie se plantea si en la época de Pedro el Grande la gente vivía mejor o peor. Cuando hablamos, por ejemplo, de el siglo de oro español, hombre, sí, se habla un poco de que la sociedad pues estaba en crisis, pero realmente cuando estudiamos la historia de España no nos planteamos cómo vivían los españoles en el siglo XVII, pensamos en qué colonias tenía España, el imperio español, el oro de las colonias, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo creo que bajo esa perspectiva, pues muchas veces sí que tenemos que entender que a lo mejor pues sí que hay una mentalidad occidental de ver las cosas donde, claro, para nosotros lo que está haciendo Putin es que no tiene ningún sentido. Dices, pero este tío es tonto, está condenando a todos sus ciudadanos a la pobreza más absoluta. ¿Todo para qué? Y claro, en el caso de Taiwán pues te pasa lo mismo, dices, ¿por qué Xi Jinping tiene tanto interés en Taiwán? Pero si estaban comerciando maravillosamente bien, se estaban beneficiando. Taiwán tenía toda la tecnología de los semiconductores, China tenía otras tecnologías, comerciaban y todos fantásticos, todos felices, hablan más o menos el mismo idioma, con ciertos matices, ¿no?
pero más o menos pues, se pueden entender, chinos y taiwaneses, pues ya está, ¿qué más te da? Pero es que a lo mejor Xi Jinping no está pensando solamente en el bienestar, o para Xi Jinping el bienestar de los ciudadanos es secundario en comparación a la gloria, esa idea, pues no sé, de la gran patria china. Y probablemente Sí, para muchos chinos también. sí, en Rusia, y ya te digo que conozco de primera mano gente que tiene esa sensación de que frente a estas sanciones ha dicho, bueno, ¿y qué? Ya sobreviviremos. Lo importante es que Rusia es fuerte, básicamente. Que ya, Sí, bueno, también porque mucha, eso a lo mejor también influye bastante, que gran parte de la sociedad rusa vivió en épocas algo parecidas, ¿no? Con la época de la Unión Soviética, ya sabía lo que era estar desconectada del mundo, en cierto sentido. Claro, la gente joven no, pero claro, es que en China no sé cómo es exactamente ahí el tema de la propaganda. O sea, bueno, evidentemente seguramente hay propaganda y tal, pero ¿cómo ven un poco los ciudadanos ahí todo lo que sea el exterior o este tipo de cosas? Y ahí me pierdo. yo creo que además es muy difícil verlo, porque fíjate, aunque dijeras, conozco un chino, tengo amigos chinos que me lo explican, incluso eso tampoco te va a servir, porque los chinos que tú puedes conocer son los chinos que hablan inglés. Son los chinos que están occidentalizados. Es como los rusos que yo conozco. Todos los rusos que yo conozco son anti-Putin. Bueno, no, miento. He conocido algún ruso pro-Putin. Pero incluso ese ruso pro-Putin que conoces vive aquí, vive en la Unión Europea, vive en Praga, en República Checa, habla inglés, habla un inglés perfecto. Es una persona que ya está mucho más occidentalizada que el ruso ese que ves que se hace la foto con la K-47 para subir la Tinder. No sé si has visto los típicos artículos estos de Sí, sí, fotos que suben los rusos para ligar, sí, sí. que tiene ahí una alfombra colgada en la pared de atrás, ¿sabes? El Gobnik. Ese Gobnik que está ahí haciendo squats y bebiendo vodka. Los Gobnik, para quien no los... Bueno, lo puedes explicar tú mejor, pero... No, no, lo del Govnik, eso sí que no. O a lo mejor ahora no caigo exactamente en qué El, era. no sé si se pronuncia... Es Gobnik, ¿no? El Gobnik es el que... El bacala. El bacala ruso, que hay un montón. Es toda una subcultura en Rusia que es fascinante y que son esta gente que una de sus principales características es que se sientan en estos, bueno, para quien no lo conozcan, esto a lo mejor no sé si lo habrás contado alguna vez o si lo habrás llegado a ver. Yo he visto los equivalentes en República Checa. Todas las repúblicas soviéticas tenían, todos los países comunistas tenían planes de vivienda. Y claro, en aquella época lo más eficiente para dar soluciones habitacionales a todos los ciudadanos no es darles un chalet con un jardincito todo bien, no. La solución habitacional más eficiente, incluso desde el punto de vista ecológico también, es un edificio alto. Que eso es una cosa que en Occidente les tenemos bastante tirria, pero realmente es lo más eficiente que hay, ¿no? Un edificio que sea muy alto, muy grande, con lo cual en un mismo panel de edificios tengo a 10.000 personas viviendo. Con un único viaje de autobús, con una única línea de autobús, estoy dándoles trayecto a toda esa gente. Recogida de basuras, servicios públicos, todo es mucho más fácil ofrecerlo cuando lo puedes concentrar en lo que aquí en República Checa llamamos un panelac, donde viven a lo mejor 10.000 personas. Entonces, todo lo que es la antigua Unión Soviética está llena de barriadas enteras donde hay, pues eso, unos paneles, aquí lo llaman paneles, panelac, son, imagínate un edificio a lo mejor de 15 plantas de alto y que es súper grande, súper ancho, ¿sabes? Donde viven, pues eso, a lo mejor tranquilamente 1.000, 2.000, 3.000 Sí, sí, familias. los he visto en persona. Esos Eso lo has son. tenido que ver tú también en Sí, persona, sí. ¿no? Y entonces hay muchísimas barriadas de ese tipo. Entonces esas barriadas normalmente son, imaginaos, el que esté viendo este vídeo lo podéis buscar. En ruso no sé cómo se dice, pero en checo buscad panelak, terminado en K. Y es como, bueno, pues vais a ver. En República Checa no hay demasiados, porque, bueno, por distintas razones, pero en Rusia es lo más habitual, incluso en Ucrania. Entonces son barriadas con, imagínate, un bloque de edificios enorme, pero enorme, ¿eh? O sea, estamos hablando a lo mejor de, no sé, 300 metros de largo y 13 plantas de alto, imagínate, ¿sabes? Y otro justo enfrente
entre medias tiene una zona verde, un parquecito, con algún parque para los niños. Me suenan mucho. Ahí, pues claro, a lo mejor tienes miles de familias. Entonces, los Gopnik normalmente eran pues la gente que estaba pues trabajando a media jornada, con pocas aspiraciones en la vida, y se pasaban el día en esos parques, o se pasan el día, porque claro, todos esos edificios siguen existiendo y ese estilo de vida se mantiene. Y se pasan el día ahí, en esos parquecitos, haciendo una cosa muy típica de Rusia es, como no hay muchos bancos y no hay muchas sillas, se sientan en el suelo. Pero claro, como en Rusia el suelo es muy frío, se sientan en cuclillas, haciendo pues esto que hacemos en el gimnasio, que nadie normal es capaz de hacer, solamente los titanes que saben ir al gimnasio, que es el squat. ¿Sabes? Que esto de sentarte así en cuclillas, de tal forma que el culo nunca llega a tocar el suelo. Sí. Y puedes aguantar, bueno, por lo visto, si lo sabes hacer, puedes aguantar un montón. Están ahí haciendo el squat, bebiendo vodka. Y bueno, esa persona, ¿no? Ese Gopnik, ¿qué pensará de esta guerra? Pues a lo mejor no, claro. Esto va a sonar de nuevo muy filosófico, muy no tanto análisis político y más espiritual, ¿no? Pero una de estas personas que no tiene aspiraciones individuales porque él se siente como parte de un colectivo mayor, pues en muchos casos probablemente es que tampoco echa de menos, dice, no puedo ir a un Starbucks, bueno, ¿y qué? Hombre, supongo que eso tendrá un límite, llegará un momento donde ya la gente dice, bueno, no puedo ir a un Starbucks ya, pero es que necesito comer todos los días. Pero desde luego creo que muchos rusos, no todos, pero muchos rusos, sobre todo el que está viviendo, pues eso, en Krasnodar, no el que vive en Moscú o en San Petersburgo, el que vive en Krasnodar, ese tío o esa tía, pues a lo mejor lo ve de otra forma. Y en China me imagino que puede pasar lo mismo. Claro, el chino que vive en Shenzhen probablemente es más occidental que nosotros. Pero el chino que vive, vete a saber, por ahí en las montañas. Por ahí sí, en las montañas chinas, pues ese no sé yo cómo lo verá. Sí, ese es un poco lo que muchas veces olvidamos. Bueno, creo Claro. que si ya llegar hasta aquí, no sé cuánto llevamos, casi una hora y ya nos hemos extendido bastante, nos hemos ido bastante el tema. Pero Oye, bueno, tú pregúntame, si quieres que sea conciso, yo soy conciso. No te preocupes, no hay ningún impedimento en ese aspecto. Pero bueno, básicamente con el tema de China, básicamente concluimos que es un aprendizaje para ellos de a ver si estoy preparado aún para invadir Taiwán. Porque yo creo que si Putin realmente hubiese logrado su objetivo rápido y Occidente no hubiese respondido con esa contundencia, China a lo mejor en 4 años otro gallo se habría planta. cantado, sí. Sí, como en 4 años ya se estaría plantando ahí. No, y a ver qué pasa, que todavía, ojo, que hasta el rabo todo es toro y tendremos que ver si realmente, bueno, ¿con qué se queda Putin? Porque claro, hay que ver aún cómo termina esto. Porque no está del todo claro siquiera que vaya a ganar la guerra, quiero decir, incluso después de todo el coste en vidas humanas y el coste económico y político que esto está teniendo para Rusia y para Putin, no está del todo claro que vaya a ganar la guerra. No digo que la vaya a perder, pero puede que la pierda. O sea, es una posibilidad. Sí, una posibilidad que perder en el sentido de que no logre los objetivos que quería. Sí. A lo mejor, evidentemente, si quiere, puede arrasar Ucrania, pero a ver cómo luego esto solo vende la población. que eso es la gran. Claro, y bueno, eso de que pueda arrasar Ucrania. ¿Cómo? Hombre, pues sabemos sí, cómo. puede lanzar bombas nucleares a Ucrania, puede coger todo su arsenal nuclear y dejar Ucrania como una patena. Pero entonces ya estamos hablando de una escalada tan salvaje que probablemente en ese momento la OTAN sí que intervendría. Bueno, la OTAN, y yo creo que a lo mejor hasta China le diría, oye, basta. A lo mejor hasta China en ese momento. También hay un cuarto factor que tenemos que tener en cuenta. Si yo soy Xi Jinping y yo veo que Putin es capaz de hacer lo que está haciendo con Ucrania, ojo, ¿qué no hará en algún país donde yo sí que pueda tener un interés? Que no hará, yo qué sé, en Mongolia, en Kazajistán, ¿entiendes? Que también, no sé, esto ya te digo, estamos cruzando un poquito la línea de lo que es política y entrar también en psicología humana.
Pero es que al final muchas veces la política es psicología y es personas. O sea, Xi Jinping es un ser humano que se mueve por los mismos triggers con los que nos movemos todos, ¿no? Entonces, claro, yo soy Xi Jinping, intento meterme en su cabeza y digo, vamos a ver, ¿de verdad me voy a poner aquí a quemar barcos por un señor que, uno, no sé lo que va a durar en el poder? Porque cada vez, cuanto más gasta en esta guerra, más se incrementan sus posibilidades de que en algún momento le quiten del poder. No digo que vaya a pasar, pero desde luego, si antes había un 1% de probabilidades, ahora mismo hay un 1,1%. Y mañana habrá un 1,2%. Y pasado un 1,3%. Porque llega un momento donde también la gente se cansa. Y dice, oye, es que no podemos mantener esta guerra in illo tempore sin saber muy bien a dónde nos está llevando. Entonces, eso por un lado. Luego, por el otro, se está viendo que Putin es... No voy a decir está loco, pero no le importa quemar todos los barcos posibles por intentar invadir un país, que no hará con otros países. Claro, no es el tipo de persona con la que tú quieres relacionarte. Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que de repente, es un ejemplo muy de andar por casa, pero tú imagínate que de repente en un bar te encuentras con un tío que enseguida se pone a pelearse con todo el mundo, que enseguida saca la navaja, que enseguida tal. ¿De verdad tú querrías hacerte amigo de esa persona? ¿O dirías, bueno, espérate? Sí, a ver, también creo que mucho de lo que está pasando ahora con Putin es que no le queda otra, porque si ve que, o sea, si no quiere asumir tanto coste, tendrá que abandonar la guerra y a ver si sobrevive, si abandona la guerra, porque en parte creo que se ve obligado a hacer esto, a seguir escalando y quemar todo lo, como tú has dicho, quemar todos los barcos que haya que quemar. Sí. O sea que sí, a ver, pero sí, ¿No? evidentemente. Y se ve además incluso en su cara y en su forma de comunicarse Y con, no, los con últimos el público. discursos, tú Yo, ves su cara y es. claro, da- yo, a ver, tampoco es que haya estado viendo, analizando todos los discursos de Putin, porque además, tú lo sabes bien, no hablo ruso. O sea, yo sé decir, y de una hui y poco más. Entonces, pues a ver, no puedo analizar bien un discurso de Putin, pero los últimos discursos que está dando, coño, que es que hace 2 días estaba llamando traidores y escoria a la gente que sí, abandonaba Rusia y a los ricos, y diciendo, estos oligarcas, estos son unos traidores, y fíjate, oye, mira, que es que no puedo ir a mi Starbucks, ridiculizándoles, ridiculizando a su propio sí, pueblo. sí. Y eso no lo había visto, no sé, el No, no, último no, no, político no era que... algo habitual eso. O sea, era algo que sí, que se le nota que eh, en los últimos discursos está muy descontento con lo que está pasando. sí, o sea, incluso yo recuerdo Putin en algunos estos programas de Tengo una pregunta para usted, ¿no? Donde iban y le preguntaba al pueblo, no, oiga, ¿y usted qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esto otro? Y es que te caía bien. O sea, es que realmente Putin es una persona muy carismática porque tiene este sentido del humor. O sea, yo recuerdo Putin, hay una, buscadlo, o sea, buscadlo cuando estéis por ahí por internet. Lo hemos puesto alguna vez en VisualPolitik. Una entrevista donde a Putin le preguntan por las Pussy Riot, ¿sabes? ¿Sabes? Las Pussy Riot era este grupo de protesta artístico-política, etcétera, que una vez pues entraron en una iglesia ortodoxa y organizaron una orgía, tal cual. Oh, Y entonces le preguntan a Putin que qué piensa de eso, que qué piensa de organizar orgías y tal, y su primera respuesta literalmente es: bueno, ya sabes lo que dicen del sexo en grupo, es la mejor forma de poder hacer dejación de tus funciones sin que nadie te diga nada. Te llega el presidente de un país como Rusia y te dice eso y te acaba de desarmar. sí, sí. Bueno, o Y lo de hay la un carne montón. de cerdo, lo de exportar la carne de cerdo a un país, no, no sé si era Turquía, pero vamos, a un país musulmán que de pronto se pone a reír de su ministro de exportación y dice, oye, ¿cómo vas a vender carne de cerdo a los países de... Sí, también me Sí, pasa un poco con Xi Jinping, porque Xi Jinping, tú le ves la cara y dices, hostia, tiene pinta de ser un señor súper majo.
O sea, Sí, dices, es que parece un señor súper amable, súper majo, y dices, hostia, pero por detrás tremendo, ojo, tremenda pieza. es que también esta gente al final, o sea, yo he conocido a muchos políticos. Los políticos suelen ser gente extremadamente carismática y que cae bien. O sea, cuando tú ves un político en persona, es una persona que es que tiene un sentido del humor, sabe hablar, sabe tener una conversación, que ojo, eso no es fácil, ¿eh? O sea, ser capaz Sí. de encandilar a una persona en una conversación es un arte. Y por su propia definición, un político, pues es un experto en ese arte. Sin embargo, ahora fíjate cómo le ves, cómo endurece el discurso. A mí me recuerda, nos estamos yendo por las ramas, que aquí Sí, sí. tu audiencia nos va a odiar, ¿eh? O sea, yo lo siento No, mucho. no, ponerlo en Espero modo no. podcast y vais escuchando lo que vamos diciendo. Lo ponéis aquí en modo podcast. Bueno, pues estábamos en una. A mí, Putin, con todos los tal, me recuerda a nivel personal a la evolución que ha tenido Pablo Iglesias el año pasado. O sea, el año pasado, si tú seguías a Pablo Iglesias, que pues evidentemente como soy español, le entiendo y además, pues es una figura política que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿sabes? Yo, en mis ratos libres, esto la gente no lo sabe, ¿no? Pero yo estoy normalmente todas En las mi mañanas. entrevista del otro canal lo dices, lo que haces en tu tiempo libre, que te pones a ver discursos de Sí, políticos. o sea, es mi sálvame, ¿vale? O sea, yo me pongo todo el día con política internacional, etcétera, pero luego tengo el guilty pleasure, que es ese placer culpable de decir, este político es que me llama la atención, ¿no? Entonces, a Pablo Iglesias siempre me ha gustado mucho seguirle, ver qué dice, qué hace, y claro, era muy curioso ver cómo, tío, que lo fue todo, y que era un genio de la política. Es que realmente Pablo Iglesias ha sido, para mí, en muchos casos, el Elon Musk de la política. Nunca le votaría. Está en las antípodas de aquello en lo que yo creo, pero las cosas como son. Era un genio. Un tío que consiguió lo que nadie había conseguido. En 4 meses pasar de no sabe nadie quién eres a se empiezan a plantear si podrías ganar unas elecciones generales. En menos de un año. Nadie lo había hecho eso. Ni en España, ni en ningún país que hubiera seguido. Y de repente empieza a meter la pata por cosas que es que eran evidentes. O sea, dices, vamos a ver, ¿qué haces, tío, metiéndote en unas elecciones regionales? Cuando eres el vicepresidente del país, en unas elecciones regionales que sabes que vas a perder, que es que además tienes, a poquito que sepas de política, sabes que es que las vas a perder. Y encima, probablemente incluso ni siquiera salgas tú como diputado. Vale, luego encima haces una campaña que es ridícula. Ya, para mí, el momento en el que Pablo Iglesias se suicidó políticamente para siempre, fue cuando en ese debate que tiene con la SER, en la cadena SER, donde la de Vox, bueno, para quien no lo sepa, Pablo Iglesias era el líder de Podemos, que es un partido pues, de extrema izquierda, que ahora gobierna, sí, bueno, gobierna en coalición con el gobierno español, que es de centro izquierda, y Vox sería el partido de extrema derecha, ¿no? Perdón si alguien se siente ofendido con lo de extrema o tal, pero es para que nos entendamos un poco, que un colombiano pueda entenderse en el espectro político, ¿no? Vale. Está en un debate Pablo Iglesias, izquierda, y la de Vox, ¿no? Que es pues la de derechas. Y claro, Pablo Iglesias él se había presentado como el ariete contra el fascismo que representaría Vox. Y de repente llega la tía de Vox y le dice, no me acuerdo que en algún momento le dice algo y tal, Pablo Iglesias dice, usted tiene que retirar eso. Y la de Vox le dice, mire, si a usted le molesta esto, márchese. No, pero si le molesta, márchese. Y claro, de repente Pablo Iglesias, con esa figura que tenía de macho alfa, de soy el ariete contra el fascismo, la respuesta, la única, el voto útil para derrotar a la derecha, se levanta y se marcha. Sí, me acuerdo ahora. Me ha venido el flashback. O sea, solamente le faltó pedirla perdón, ¿sabes? O sea, claro, políticamente hablando eso fue. Entonces, ¿tú qué ariete contra el fascismo eres, macho? Si en el momento en el cual en un debate te dicen que te vayas y te vas, pues anda que... Y empezó a hacer, pues eso, un montón de decisiones estúpidas. Y yo a Putin le veo que está haciendo algo parecido. O sea, ya el otro día, ¿no? Es que estos son...
La traducción que ponían en inglés era escoria y traidores, pero no. Metiéndose contra su propio pueblo. Claro, que por otro lado no le queda otra. Ya se ha metido un poco en una dinámica donde, pues sí, dentro de poco tendrá que cerrar las fronteras para encerrar a su propio pueblo y que no se vayan y que el país no se descapitalice. Tendrá que hacer cada vez más medidas de censura. Eso probablemente le genere tantísima desconfianza de sí mismo con su propia camarilla de gente que al final empiece a despedir a gente. Si mal no recuerdo, hace un par de semanas despidió a su propio no sé si era el director De de la KGB defensa. o un oficial Algo, sí, importante de algo la de por ahí KGB, de relacionado con militar, sí, leí que que despidió. le puso un arresto domiciliario Sí, y cada sí, sí, vez sí. rodeándose más de palmeros. Que si te das cuenta es lo que le pasó a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Mm, al principio, en Podemos, tenía un equipo de gente que le rodeaba que le podían hacer frente porque eran gente inteligente, gente, oye, con ganas además de, oye, si te equivocas te lo voy a decir. Íñigo Errejón, toda la sí, parte, los anticapitalistas de Andalucía, el Kichi, toda esta gente que es gente que te puede gustar más o menos, pero es gente inteligente y además muy preparada, que tiene mucha experiencia en política y que sabe más o menos medir los tiempos y que le podría hacer un poco pues de contrapeso. Poco a poco Pablo Iglesias se fue rodeando más pues de gente con muy poquita experiencia y que iba a decir que sí a todo. Pues sí. con todos mis respetos, tú ves a Irene Montero, ves a Ione Belarra y es, bueno, pues son becarios Son de la gente. política. Sí, No son una Teresa Rivera. Teresa Rivera la sí. ves, la miras a los ojos. Pero, ¿Teresa Rivera o Teresa Rodríguez? La de. No me acuerdo ahora. La que era de Podemos Sí. Andalucía, jolín. O sea, ahora no caigo. Bueno, No esa caigo ahora. mujer la oyes hablar y dices, vale, no la votaría, me puede gustar más o menos, tal. Pero una cosa es indudable, esa mujer tiene experiencia en política, sabe lo que está haciendo, sabe medir los tiempos y sabe cómo se juega esto. Esa mujer está fuera totalmente del círculo de Pablo Iglesias. Yolanda Díaz igual. Yolanda Díaz pues también es una mujer que sabe lo Sí. que hace. No sé cómo decirte. No es una becaria. Sí, Esa que al mujer final ya Putin es catedrática en política. sí, se está ya rodeando de solo gente que le baile el agua y quitándose todos la confianza que tenía. Entonces, Entonces, claro, bueno, eso al al final, final es una sí, receta maravillosa para el fracaso. sí, y además, bueno, imagino que con el tema que hemos empezado, de que con China, que, bueno, ya lo has dicho, que mm, a ver si cuánto va a confiar en él China en Putin y después que también que Rusia se va a convertir en el niño pequeño de China, de que, oye, si yo digo A, tú dices A. Así que bueno, vamos a ir concluyendo ya aquí, que ya llegamos un buen rato. Gracias por tu tiempo, que ya sé que estás hasta arriba de cosas hoy. Bueno, hoy, Sabes estos que un días en placer. general. Gracias a ti, que el otro día me estuviste ayudando con Sí, el vídeo de la propaganda rusa. sí. Y bueno, pues espero que hayáis disfrutado de esta corta entrevista y nos vemos. Bueno, nosotros vamos hablando y con los míos nos vemos en otro vídeo. Oye, pues Adiós. un abrazo a todos y bueno, nos vemos en Visual Politics.